va a promover lo que es la función digestiva, siempre. Y justamente el principal neurotransmisor del sistema parasimpático es la acetilcolina. El parasimpático con la acetilcolina siempre van a estimular que el potencial de membrana se haga menos negativo y por ende más excitable y se dé esta contracción del músculo liso. Mientras que el simpático lo inhibe, ¿no? A través de su principal neurotransmisor, que es la noradrenalina. ¿Y qué hace? Pues lo vuelve más negativo el potencial de membrana y por ende más difícil de superar ese umbral y dificulta la contracción de este músculo liso. Entonces, a través de esto, nunca olvidar, parasimpático se estimula esta contracción del músculo liso y el parasimpático lo estimula y el simpático lo inhibe. Pero hay otro estímulo que acá se menciona, que es la distensión. Y hay más estímulos que vamos a ver. ¿Por qué la distensión? Porque es cierto que el sistema digestivo va a estar regulado nerviosamente, ¿no? Por el parasimpático y el simpático, pero hay un sistema muy interesante que es el sistema nervioso entérico, que es conformado por estos dos plexos nerviosos, ¿ok? El plexo nervioso submucoso, el de Meissner, que se dice así porque está entre, ¿no?, la submucosa y el sí, ¿no?, la capa muscular circular interna, y el plexo nervioso mientérico de Auerbach, que está entre el cil, entre la circular interna y la longitudinal externa. Estos dos son muy importantes para más que todo una regulación nerviosa, pero local. Eso hay que mencionar, que muy importante, el plexo nervioso mientérico y el plexo nervioso submucoso. Algo más en esta diapositiva, ya que, o no olvidar, también fisiología 1, que se da la contracción del músculo liso por la apertura, ¿no?, de los canales de calcio. Y algo interesante que menciona el Guyton es que tanto la apertura como el cierre de estos canales suele ser más lenta en el músculo liso y más que todo en el músculo liso del tracto gastrointestinal. Es por eso que la contracción se suele dar de forma más lenta. Y otro punto que me olvidé de mencionar acá en las ondas lentas es de que las ondas lentas, ¿quién origina las ondas lentas? Las células intersticiales de Cajal. ¿Qué son las células intersticiales de Cajal? Así como nosotros tenemos el marcapaso cardíaco, ¿no?, que le da autonomía justamente al corazón, las células intersticiales de Cajal son como ese marcapaso eléctrico, en este caso, que produce estas ondas lentas. Y que estas ondas lentas, otra cosa, no son constantes su frecuencia a lo largo de todo el tracto gastrointestinal. Por ejemplo, a nivel del cuerpo del estómago son 3 ondas por minuto. Si nos vamos al duodeno son 12 ondas por minuto, si no mal me equivoco. Entonces, no es constante su frecuencia de estas ondas lentas a lo largo de todo el tracto. Y eso es lo más importante en esta diapositiva. Y voy a seguir con la idea de lo que es el plexo mientérico y el plexo submucoso. Esto, más que todo, se van a ver estimulados por cosas locales, que es en este caso la estimulación del epitelio, la irritación química y lo que les hablaba, la distensión. Es decir, el mismo hecho de que pase el alimento a través del tracto gastrointestinal va a distender las paredes y esta distensión de las paredes va a activar al sistema nervioso entérico. Y el plexo submucoso y el mientérico. El mientérico va a encargarse justamente por lo que es la contracción del músculo liso a nivel local principalmente, y el plexo submucoso va a ver todo lo que es, pues, secreción, absorción de nutrientes, etc. Eso es lo más importante y lo que les mencionaba, que el parasimpático siempre estimula la función digestiva y más que todo estimula la secreción de glándulas. Y en el caso del simpático lo inhibe. Más que todo por la vasoconstricción, que eso lo veremos más adelante en lo que es la secreción de la saliva. Eso es lo principal que tienen que saber de forma general del tracto gastrointestinal. Cómo se regula de forma nerviosa y, bueno, lo que es su estructura y cómo es que se empieza la contracción del músculo liso para que pase, ¿no?, el alimento. Esa es la parte de generalidades. Ahora sí vamos con lo que compete, que es la función secretora del tracto gastrointestinal. Empecemos con la cavidad oral, donde se va a formar la saliva. Y como sabemos, la saliva va a ser la unión de las secreciones de distintas glándulas salivales. Y las que más se habla son las mayores, pero también hay glándulas bucales diminutas, las glándulas salivales menores, que también son importantes, pero más que todo por su secreción mucosa. Las glándulas salivales mayores sí vamos a ver que va a tener secreción mucosa y serosa. La saliva, esta combinación de mucosa y serosa es muy importante, porque la secreción mucosa aporta más que todo la mucina. Y la secreción serosa aporta más que todo la tialina, que la tialina es la alfa-amilasa.
la que va a iniciar la digestión de carbohidratos. Es por eso que si les dicen dónde inicia la digestión, bueno, esto es la parte de digestión, pero como digo, vamos hilando todo, donde inicia la digestión de carbohidratos es en la saliva, en la cavidad oral, en la boca, por la tialina. Entonces, la secreción serosa es principalmente por tialina y la secreción mucosa por la mucina. Es por eso que la parótida, que es una glándula salival mayor de contenido exclusivamente seroso, es la principal fuente de tialina. Se relaciona. Entonces, si sabemos que la secreción serosa está compuesta principalmente por tialina, sabemos que la parótida, que es exclusivamente serosa, va a dar el mayor aporte de tialina y el 25% del volumen salival de forma general. La submandibular y la sublingual son mixtas, que pueden tener un predominio más mucoso que seroso, como es en el caso de la sublingual, o más seroso que mucoso, como es en el caso de la submandibular. Y la submandibular va a aportar lo que es la mayor parte del volumen de saliva, ¿okay? La submandibular, el 70%, y la sublingual solo 5%. Pero el que aporta el mayor volumen de saliva en general es la submandibular. Y esto es recordar la parte de inervación de las glándulas salivales, que es anatomía 1, debe estar más fresco para ustedes, que es la parte de cómo se inerva, por ejemplo, la glándula parótida, que es a través del nervio glosofaringio, que pues no da al ganglio óptico y tiene que unirse justamente, si no me acuerdo, al nervio auriculotemporal, que es el 5-3, para que den al ganglio óptico y así inerven a la glándula parótida. Y como es en el caso de la glándula submandibular y la sublingual, que es a través del nervio facial, que va a ser por su rama de la cuerda del tímpano, que luego se va a unir al nervio lingual, que también es rama de la 5-3, y va a dar a lo que es el ganglio submandibular, y este ganglio submandibular va a inervar justamente a lo que son estas dos glándulas. Todo es a través de fibras aferentes, ¿okay? Estímulos que van a llegar al tronco del encéfalo, ¿no? Los núcleos salivales superiores e inferiores. Los estímulos principalmente pueden ser lo que es de la lengua, pero no solamente eso, los estímulos pueden ser, por ejemplo, cuando nosotros comemos algo, el simple hecho, mencionaba el Gaito, de que sea una comida que te apetece, o sea, que te guste a ti, aumenta la secreción salival, a diferencia de que si estés comiendo algo que no te gusta. Y no solo eso, sino también simplemente oler la comida también aumenta la secreción salival. Y eso se relaciona más porque tiene interacción con lo que son centros superiores, ¿no? El encéfalo, también la amígdala, el hipotálamo, etcétera, de los demás sentidos. Que todo esto va a estimular este mecanismo para que aumente el volumen de la saliva. Ahora sí, otra cosa importante acá, bueno, es que la secreción diaria es entre 800 y 1500 mililitros, en promedio 1 litro, es esto, de que las glándulas, sabemos, ¿no? Por histología vamos a tener el acino, las células acinares, el acino y el conducto. En el acino, en la saliva, acá va a ser isotónico, ¿okay? En el acino es isotónico. Cuando recién se está dando esta secreción primaria, no la saliva como tal, sino esta secreción primaria, va a ser isotónico. Es gracias a los distintos mecanismos del acomodamiento del conducto que la saliva se vuelve hipotónica. Eso hay que entenderlo. La saliva al inicio es isotónica en los acinos, pero a medida que pasa por el conducto se vuelve hipotónica por esos mecanismos de acá, que ya voy a explicar a continuación. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que la saliva, que tiene un pH de 6 a 7, cuando pasa de los acinos es isotónica y cuando va a los conductos es hipotónica, porque primero se va a empezar a dar una reabsorción activa de sodio, es decir, el sodio va a volver al extracelular, ¿ok? El sodio vuelve, pero es una reabsorción activa donde el sodio vuelve al extracelular, se reabsorbe, pero al mismo tiempo se va a empezar a secretar potasio. Entonces se da esto, se reabsorbe sodio, se secreta potasio, pero va a haber un punto donde la reabsorción de sodio supere a la secreción de potasio. Es por eso que estás perdiendo, obviamente, se está secretando potasio, que es positivo, pero estás reabsorbiendo sodio bastante. Entonces vas a perder esas cargas positivas y el potencial de membrana va a empezar a tener una negatividad de menos 70 milivoltios. Y esta negatividad, por así decirlo, va a repeler al cloro, porque el cloro también es negativo. Entonces se va a dar una reabsorción pasiva del cloro. Es decir, este cloro va a pasar de la luz del ducto al extracelular de forma pasiva. ¿Por qué? Porque es gracias a la negatividad que se ha formado por este mecanismo activo de reabsorción de sodio y secreción de potasio. Entonces el cloro se va el sodio, se está secretando potasio, pero al mismo tiempo que
se reabsorbe sodio, también va a empezar a lo que es la secreción de bicarbonato. ¿Ok? Entonces, esto es lo que va a pasar. Se va a ir, por así decirlo, ¿no? En forma informal, se va a ir el sodio y el cloro y va a empezar a entrar un montón de potasio y bicarbonato al ducto, a la luz, ¿no? Entonces, esto va a provocar que, en comparación a lo que hay en la sangre, el sodio disminuye bastante, disminuye 10 veces. Vemos 145 miliequivalentes por litro. Acá, al final, en la saliva, queda de sodio y cloro solo 15 miliequivalentes por litro. Entonces, disminuye 10 veces. Mientras que el potasio aumenta, no tanto como lo que disminuye el sodio y cloro, sino que menciona el Guyton 7 veces. Ok, aumenta el potasio y aumenta el bicarbonato en comparación a lo que hay en la sangre, el doble o el triple se menciona. Entonces, aumenta. Al final quedan estos electrolitos en lo que es la saliva. Entonces, al final la saliva se convierte en hipotónica. Algo más a mencionar es que les decía que, nunca olvidar, el parasimpático estimula, ¿no?, a las glándulas y el simpático lo inhibe. Pero ¿qué pasa? Algo interesante que se menciona es de que el simpático puede llegar a aumentar la secreción de la saliva al inicio, ¿ok? Al inicio. Porque ¿qué pasa? Que para que haya un buen volumen de saliva, no es solamente necesario que se dé todo esto, ¿okay?, todo lo que les acabo de mencionar, sino que también es necesario que haya un buen aporte sanguíneo a las glándulas salivales. Entonces, si hay un buen flujo sanguíneo o si aumenta este flujo sanguíneo a las glándulas salivales, por ende también voy a aumentar el volumen de saliva. Pero el simpático, el sistema nervioso simpático, hace vasoconstricción. Es por ende que, aunque puede inicialmente llegar a aumentar un poco la secreción de saliva, todo este mecanismo al final se va. ¿Por qué? Porque como hace vasoconstricción, pues disminuye el flujo sanguíneo y por ende va a disminuir el volumen de saliva. Entonces, el principal mecanismo en el que el simpático disminuye el volumen salival es por vasoconstricción, porque no le aporta ese flujo sanguíneo a las glándulas salivales. Eso, entonces, en resumen, lo que hay que entender acá en la secreción de saliva es de que en el acino es hipotónico, en el en el acino es isotónico, igual, la misma osmolaridad que la sangre en el acino. En el ducto se vuelve hipotónico debido a que hay una reabsorción activa de sodio, secreción de potasio. Esto hace que se vuelva negativa la membrana y estimula que se reabsorba de forma pasiva el cloro, porque también es negativo, entonces se va el cloro, y al mismo tiempo que se empieza a secretar bicarbonato. Esto hace que aumente bastante el bicarbonato y el potasio en lo que es la saliva y disminuya mucho lo que es el sodio y el cloro, entonces lo vuelve hipotónico. Y que acá se va a ver estimulado por el parasimpático, porque el parasimpático hace vasodilatación, y se va a ver inhibido por el simpático, principalmente, ¿por qué? Porque hace vasoconstricción, le disminuye el aporte sanguíneo. Y eso es lo más importante para saber en la parte de la secreción salival. Otro dato también de que menciona que cuando hay bastante producción de saliva, que hay una salivación máxima, ¿qué pasa? Que aumenta la velocidad de la producción de saliva. Entonces, en eso que aumenta la velocidad de la producción de saliva, este acomodamiento ductal se va a dar súper rápido y no se va a dar de forma adecuada. Entonces, puede ser que cuando hay salivación máxima, aumente esta cantidad de sodio y cloro y disminuya la cantidad de bicarbonato y potasio. ¿Por qué? Porque no le da el tiempo suficiente para hacer esta acomodación ductal. Bueno, eso es lo más importante en la parte de secreción salival. Y como les decía, la saliva tiene distintos componentes, que bueno, se puede ya en las diapositivas que les estaré enviando, lo pueden leer, pero les mencioné lo más importante, ¿no? La mucina y también la tialina, la alfa-amilasa. Ahora sí, en la secreción gástrica. La secreción gástrica es, creo que, la parte más fundamental, al menos, que entender, porque hay que ver bastantes cosas. Primero, que las glándulas que va a haber, por ejemplo, en el cuerpo y en el fondo del estómago, no van a ser las mismas glándulas, así, pero va a ser distinta la composición de células, ¿ok? Que estén en las glándulas pilóricas, que está ya en la parte distal del estómago. Entonces, las glándulas que conforman el cuerpo y el fondo difieren de cierta forma en las glándulas pilóricas, que están en el píloro, ¿ok? Son distintas. Vamos primero a hablar de las glándulas que están en el fondo y el cuerpo gástrico, porque estas glándulas que están en el cuerpo y en el fondo son importantes más que todo para la secreción de ácido clorhídrico. Eso hay que entender. El ácido clorhídrico es principal en la secreción gástrica. Es por eso que el pH del estómago es bastante ácido.
de entre 1 a 3.5 por el ácido clorhídrico. ¿Y qué es lo que va a suceder acá? Hay distintas células que podemos ver. Acá voy a mencionar, bueno, las más importantes, que las células mucosas superficiales que van a producir el moco. El moco es muy importante en la secreción gástrica porque va a producir esta capa de moco, pero más que todo, más que tenga una función digestiva o una función, etcétera, tiene una función de protección. El moco es importante en el estómago porque sirve de barrera para que esta acidez que hay, ¿no? Justamente en la luz del estómago no afecte a estas células de acá. Es por eso muy importante el moco y estas células mucosas superficiales. Después tenemos a las células pépticas, también células principales, células simógenas, ¿no? Otro nombre, que van a secretar pepsinógeno. Ahora bien, el pepsinógeno es importante para la digestión de proteínas, pero el pepsinógeno es la forma inactiva. Tenemos que activar el pepsinógeno en pepsina. Y se menciona que la pepsina solamente puede actuar cuando está en un pH muy ácido. Entonces, el pepsinógeno, para que pase a pepsina, necesita acidez. ¿Y quién le va a proporcionar esta acidez? El ácido clorhídrico. Es por eso que para que se active el pepsinógeno es fundamental el ácido clorhídrico. Para que se active el pepsinógeno, a pepsina. Y las células parietales u oxínticas que van justamente a secretar ácido clorhídrico y factor intrínseco. El factor intrínseco también es muy importante porque el factor intrínseco ayuda a la absorción de vitamina B12. Esto sí es fundamental. Factor intrínseco ayuda a absorber vitamina B12. ¿Y dónde se absorbe principalmente la vitamina B12? También hay que saberlo, es en el ilion. En esa parte del intestino delgado, el ilion, es donde se absorbe vitamina B12. Y la vitamina B12 es fundamental para los eritrocitos. Es por eso que cuando no se puede absorber bien esta vitamina B12, ¿por qué? Por falla en el factor intrínseco, es que se da la anemia perniciosa, ¿ok? Otra cosa a comentar, es por eso que cuando las personas que tienen gastritis, es decir, todo esto se atrofia, ¿ok? Todo esto se atrofia, entonces también se atrofian las células parietales. Y por ende, no es solamente van a tener acloridria. ¿Qué es acloridria? Que disminuye el ácido clorhídrico. Las personas con gastritis tienen disminuye ese ácido clorhídrico, sino que también son más propensas a tener anemia perniciosa. ¿Por qué? Porque no van a poder producir, ¿no? Secretar, ¿no? En este caso, las células parietales, factor intrínseco, el factor intrínseco de Castro. Y luego tenemos a las células similares a las enterocromafines que van a secretar la histamina. La histamina es fundamental para la producción de ácido clorhídrico y después le voy a explicar la razón y por qué. Eso es lo más importante de forma general, saber secreción gástrica. Ahora bien, ¿cómo se secreta en este caso el ácido clorhídrico? Todo empieza en la célula parietal, pues, ¿no? Que es la que lo va a secretar. En la célula parietal, en este caso, vamos a tener lo que es el agua de la célula parietal que se va a disociar en hidrogenión e hidróxido. Este hidrogenión, esto es lo más importante. La bomba hidrogenión potasio ATPase. Es esta bomba la que va a permitir que el hidrogenión se secrete, se vaya a la luz y el potasio se absorba a la célula parietal. Y este potasio puede volver a salir tal. ¿Por qué? Porque se usa a modo de reciclaje, ¿ok? Este potasio se usa a modo de reciclaje para que siga funcionando esta bomba, hidrogenión potasio ATPase. Entonces este hidrogenión va a empezar a secretarse, pero nos falta el otro componente del ácido clorhídrico, el cloro, ya. Así es como se secreta el hidrogenión, pero el cloro, ¿cómo se secreta? ¿Qué es lo que sucede? Que acá lo que pasa es que el hidróxido, ¿ok? Se va a unir al CO2 y van a formar, en este caso, el ácido carbónico. Este bicarbonato va a reabsorberse con el mecanismo de transporte activo secundario, ¿no? En este caso el bicarbonato se reabsorbe y el cloro va a ingresar. Es esta bomba de acá que va a permitir que el bicarbonato se reabsorba y el cloro ingrese. Y luego el cloro ingrese y después se va a secretar a la luz. Es así como se secreta en este caso el ácido clorhídrico. Ahora bien, como les decía, va a haber distintas hormonas que van a ayudar a lo que es la secreción de ácido clorhídrico y la secreción gástrica en general. En este caso, nunca se olviden,
¿quiénes van a favorecer la secreción gástrica en general? La secreción gástrica en general. No hablo de secreción de ácido clorhídrico, sino la secreción gástrica en general, el ácido clorhídrico, el pepsinógeno, etc. ¿Quién va a favorecer siempre? La acetilcolina, por el mismo hecho de que es el principal neurotransmisor del parasimpático y a través del vago, ¿ok? La acetilcolina, la gastrina y la histamina. Esas son las tres importantes: acetilcolina, gastrina y histamina. Ahora bien, la acetilcolina tiene más que todo función para secretar pepsinógeno. Las que son importantes para secretar ácido clorhídrico, estas son las hormonas, la gastrina y la histamina. ¿Y qué pasa? Que como les decía, las glándulas del cuerpo y el fondo del estómago no son igual a las glándulas pilóricas. En las glándulas pilóricas vamos a tener más que todo aquí, importante, lo que es la presencia de estas células G, que son las que van a secretar lo que es la gastrina. Y cómo, acá a continuación, cómo es que se da este mecanismo para estimular la secreción de ácido clorhídrico. Lo que pasa acá es de que la gastrina puede estimular de forma directa a las células parietales para que justamente incrementen el ácido clorhídrico. Pero lo más importante que hace la gastrina, además de estimular a las células parietales a que hagan lo que es el ácido clorhídrico, es que estimulan a las células similares a las enterocromafinas, a las SL o SEC, ¿no? En español. Estimula a estas células para que produzcan histamina. Y es la histamina el mediador común final para poder estimular al ácido clorhídrico. La histamina justamente va a estimular ya ahora sí a las células parietales para que secreten ácido clorhídrico. Entonces, la gastrina sí puede estimular de forma directa a las células parietales, pero su principal función va a ser estimular a las células similares a las enterocromafinas para que secreten la histamina. Y la histamina es la que en común, mediador común para que se secrete el ácido clorhídrico. Es por eso que vino una pregunta, no me acuerdo, que nos hizo ahí que decía, ¿cuál es lo más potente para inhibir la secreción de ácido clorhídrico? Y había bastantes alternativas que tú podías decir, bueno, también, ¿no? Puede inhibir. Y decía, por ejemplo, si disminuyo lo que es la gastrina. Otro decía, si bloqueo los receptores de histamina. Y si no me acuerdo de todas las alternativas. Y otra decía lo de que, por ejemplo, si secciono el vago. Entonces tú puedes decir, bueno, si secciono el vago, disminuye la acetilcolina. Y puede ser que si disminuye la acetilcolina, disminuye el ácido clorhídrico, pero no. Ya les expliqué que la acetilcolina sí aumenta la secreción gástrica, pero más que todo aumenta lo que es la secreción de pepsinógeno. No tiene tanta relación con lo que es la secreción de ácido clorhídrico como tal. Entonces esa se va descartada. Entonces tú puedes decir gastrina o histamina. Pero como les dije, la que tiene el efecto más potente es la histamina, porque más que todo lo que hace la gastrina es estimular a las células similares a las enterocromafinas para que produzcan histamina, y es la histamina la que va a hacer que las células parietales pues secreten el ácido clorhídrico. ¿Ve? Eso es lo más importante a mencionar. Que también hay inhibidores de la secreción gástrica, de hormonas que lo inhiben, como es en el caso de lo que es, por ejemplo, la secretina, el péptido vasoactivo intestinal, etc. Y los principales estimuladores, en este caso la gastrina, la histamina. Bueno, eso es en la parte de secreción gástrica. Algo más que iba a mencionar es de que la gastrina también se puede ver estimulada por lo que es si tienes una dieta alta en proteínas. Y eso es lo más importante en esta parte. ¿Algo más? Eso es la parte del ácido clorhídrico. También les mencioné el pepsinógeno para la digestión de proteínas y el moco. ¿Qué es lo que pasa? Que el moco, como les dije, funciona como barrera. Es por eso que en este caso, si pasa algo que disminuye, ¿no? Lo que es este moco, pues va a afectar a lo que es el estómago. ¿Y cuál es el principal estímulo de estas células mucosas superficiales para que secreten moco? El principal es, algo muy importante, el principal estímulo son las prostaglandinas. Las prostaglandinas son muy importantes para que se pueda secretar este moco. Es por eso, para saberlo, ¿no? Es cuando
se toman ciertos medicamentos que inhiben la síntesis de prostaglandinas, pues lo que hace es afectar a tu estómago. ¿Por qué? Porque disminuye la secreción de este moco y obviamente deja más expuesto lo que son estas células y lo dañan, ¿no?, el estómago. Eso es también algo hay que tener en cuenta, que no solamente es importante el ácido clorhídrico, la pepsina, sino también el moco, porque es barrera, es protección de la mucosa gástrica. Ya, ahora sí seguimos con lo que es la parte de las fases de la secreción gástrica. En esta parte de las fases de la secreción gástrica van a ser 3: la fase cefálica, la fase gástrica y la fase intestinal. Lo que pasa es que en la fase cefálica, que va a ser a través del nervio vago, que va a ser alrededor del 30% de lo que es el volumen de la secreción gástrica. Y después vemos la fase gástrica. La fase cefálica, bueno, ¿no?, que va a ser estimulada por lo que son, por ejemplo, los sentidos, ¿no? El simple hecho de oler una comida, el simple hecho de imaginarte una comida, todo eso involucra lo que es la fase cefálica. Y la fase gástrica ya es cuando el alimento ya ingresa, ¿no?, al estómago, y va a estar estimulada por reflejos vagovagales, va a estar también estimulada por lo que es la gastrina, la histamina y por reflejos nerviosos locales. Y es el que va a aportar mayor volumen de la secreción gástrica, el 60%. En la fase intestinal, algo a mencionar de la fase intestinal, que es al inicio, o sea, cuando recién pasa el alimento, ¿no?, va a pasar al intestino, en la parte proximal del intestino, es que se va a dar esta fase intestinal, que va a aumentar la secreción gástrica. Pero vamos a ver que a medida que pasa, o sea, cuando ya va yendo el alimento a la parte más distal del intestino, más bien es al revés, puede llegar a haber estas hormonas que le digo como la secretina, etcétera, que van a disminuir la secreción gástrica. Y bueno, esta fase intestinal va a aportar un 10%. Ahora sí, la siguiente, ya. Ahora pasemos allá. Quiero explicar algo acá. Imagínense, ¿no? El alimento ya pasó, el bolo alimenticio, ¿no?, en la cavidad oral, pasa al estómago, se convierte en quimo, pues, ¿no?, cuando nos tomamos el jugo digestivo, y ya va a pasar a lo que es el intestino delgado. ¿Qué pasa? Que en la segunda porción del intestino delgado, ¿no? En la segunda porción del duodeno, ahí es cuando también llega a hacer lo que es la conexión con el conducto pancreático principal, para que bote, por así decirlo, el páncreas su secreción. Y esto es muy, muy importante. ¿Por qué? Porque del estómago viene de un ambiente ácido. Entonces, cuando viene de un ambiente ácido, viene al intestino, es importante que se secrete algo que contrarrestre ese ácido que viene del estómago. Entonces, es por eso que el mismo intestino, ya voy a mencionar con las glándulas de Brunner, tiene una secreción alcalina, pero también es importante que se sumen a esta secreción del mismo intestino la secreción pancreática, el jugo pancreático. Es por eso que el jugo pancreático es alcalino, para contrarrestar esa acidez que viene, en este caso, del estómago. Asimismo, es cuando pasa, ¿no?, llega. También vamos a ver que en el intestino delgado, bueno, en este caso, ¿no?, y por las enzimas que se va a producir en el páncreas, va a empezar, el intestino delgado no solamente un sitio de absorción, sino que sigue habiendo digestión de proteínas, sigue habiendo digestión de lípidos, etc. Entonces, es importante justamente que se den estas enzimas que se van a producir en el páncreas. El páncreas exocrino, vamos a ver que va a secretar estas enzimas proteolíticas, estas enzimas pancreáticas para la digestión de proteínas, para la digestión de carbohidratos y digestión de lípidos. Pero la más importante a mencionar es la tripsina. ¿Por qué? Porque en el páncreas sale como tripsinógeno, y es gracias a la enterocinasa del intestino delgado, o enteropeptidasa, también otro nombre le ponen, que este tripsinógeno se va a activar a tripsina. Y es la tripsina la que en su consecuencia va a empezar a activar todas las enzimas, las formas inactivas de la quimiotripsina, de la carboxipolipeptidasa. Es muy importante que tenga este contacto con la enteropeptidasa para que se activen estas enzimas.
Y además es muy importante también, otro hecho, de que estas enzimas proteolíticas estén en su forma inactiva cuando salen del páncreas. ¿Por qué? Porque hay que pensarlo, ¿no? Si estas enzimas están en su forma activa cuando están en el páncreas, no cuando salen e ingresan al intestino delgado, pues el páncreas se comería a sí mismo, porque son enzimas proteolíticas. Es por eso que en el mismo páncreas se va a dar la secreción de lo que es el inhibidor de tripsina. El inhibidor de tripsina es muy importante, porque como digo, la tripsina hace efecto dominó. Es gracias a la tripsina que se pueden seguir activando todas estas enzimas de acá. Entonces, si yo inhibo la tripsina, pues no se van a activar estas enzimas, y por ende el páncreas no se comería a sí mismo. Es importante que el páncreas tenga este inhibidor de tripsina. Pero ¿qué pasa en ciertas patologías, como es en el caso de una pancreatitis aguda? Bien sea porque se ha bloqueado estos conductos del páncreas o porque hay una lesión en el páncreas. Cuando hay una pancreatitis aguda, lo que sucede es de que hay tanto ahí que este inhibidor de tripsina pues no hace su función, entonces el páncreas empieza, por así decirlo, a destruirse, a comerse a sí mismo. Por eso es algo grave esta patología. Ya, ahora sí, mencionando esto de acá, es lo más importante en el caso de las enzimas proteolíticas. Eso sí, las enzimas proteolíticas lo vamos a ver más que todo su secreción en los acinos. En los acinos es donde vemos la secreción de enzimas proteolíticas. Mientras que en los conductos vamos a ver algo importante que es la formación de, en este caso la secreción de bicarbonato. ¿Por qué? Porque como les dije, el páncreas necesita alcalinidad para contrarrestar esa acidez que viene del estómago. Su jugo necesita ser alcalino y es por eso que se necesita secretar bicarbonato. Ahora bien, ¿cómo es que se secreta este bicarbonato en el páncreas? Lo que sucede acá es que va por el ingreso del CO2, ¿no? Y acá dentro de las células del conducto pancreático, eso sí quiero que tengan en claro. En el acino, más que todo, se da la secreción de enzimas proteolíticas, mientras que en el conducto, en las células del conducto, se da lo que es la secreción de bicarbonato. Eso sí hay que tenerlo claro. Entonces, ¿qué pasa? Que el CO2 dentro de la célula del conducto pancreático se va a unir lo que es el agua a través de la anhidrasa carbónica y se va a formar el ácido carbónico, que vamos a ver acá, bicarbonato y el hidrógeno, que van a tener dos rutas distintas. El bicarbonato es gracias a esta bomba de acá, que nos permite secretar bicarbonato y que el cloro se reabsorba, que el cloro ingrese. Esta bomba es importante porque es la principal que nos permite la secreción de bicarbonato. Y este cloro, igual que pasaba con el potasio en el estómago, va a servir simplemente para reciclar. Este cloro va a ingresar, va a poder volver a salir por sus canales de cloro y va a servir para que siga funcionando esta bomba de aquí, que es lo más importante. Eso es lo que pasa con el bicarbonato, pero ¿qué pasa con el hidrogenión? El hidrogenión es importante porque sirve para que este hidrogenión se expulse e ingrese el sodio. Y el sodio luego va a haber otra bomba que sirva para poder reabsorber. Eso es lo más importante. Así es como se da, en este caso, la secreción de bicarbonato, que puede llegar hasta lo que es 145 miliequivalentes por litro. Es todo este movimiento iónico lo que también va a permitir lo que es la misma secreción de agua. Entonces, importante acá en la secreción del conducto, el bicarbonato y también el agua. Ahora bien, va a haber fases de la secreción pancreática que van a estar acordes a lo que son las fases que veíamos en lo que es la secreción gástrica, ¿ok? ¿Qué es lo que sucede acá? Que en la fase cefálica va a estar estimulado por la acetilcolina y va a estar más que todo una secreción de enzimas pancreáticas el 20%. Lo que es la fase gástrica va a dar una secreción de enzimas entre el 5 al 10%. Pero la secreción pancreática principal va a ser cuando se da en la fase intestinal. ¿Por qué? Porque va a haber esta hormona de acá, la secretina. Sí. La secretina, hay dos hormonas principales aquí en el páncreas, que hay que entender, la secretina y la colecistoquinina. La secretina, se produce en lo que son las células S del duodeno y del yeyuno, y se va a producir en su forma inactiva, como presecretina.
Esta secretina se va a estimular por la acidez. Por la acidez del quimo que viene del estómago, se va a estimular y va a hacer que produzca bicarbonato. Entonces, activa este mecanismo de acá, la producción de bicarbonato. Es la acidez lo que estimula la secretina. Y como incrementa, como les decía, bicarbonato y agua, entonces eso también va a aumentar el volumen de la secreción pancreática. Entonces, es gracias a la secretina en la fase intestinal de la secreción pancreática donde se da la mayor secreción copiosa, abundante, entre el 70 y 75%. Y como les decía, la secretina es importante ¿para qué? Para la producción de bicarbonato. Mientras que la colecistoquinina va a ser importante para lo anterior, para lo que es la secreción de enzimas proteolíticas. ¿Y cómo se activa la colecistoquinina? En este caso va a ser cuando hay un estímulo, o sea, cuando los alimentos que nosotros ingerimos, ¿no? En este caso una dieta alta en proteínas, o si hemos ingerido lípidos, son estas peptonas, estos ácidos grasos de cadena larga, que cuando llega al intestino delgado, estimula a la colecistoquinina para que justamente produzca más de estas enzimas proteolíticas y puedan digerir, puedan degradar las proteínas, estos lípidos. Entonces, eso hay que tenerlo. Las principales hormonas acá en la secreción pancreática es la secretina y la colecistoquinina. La secretina, su estímulo principal va a ser la acidez del quimo. Y la colecistoquinina, su estímulo principal va a ser lo que son proteínas, los lípidos que llegan a lo que es el intestino delgado. Y lo que va a hacer es aumentar la producción de enzimas pancreáticas. Entonces se estimula, como les digo, la acetilcolina siempre va a estar ahí, pero la colecistoquinina y la secretina. Esa es la parte más importante en lo que es la secreción pancreática. ¿Y qué más? Ya. Los ácidos grasos, las peptonas. Algo más a mencionar que se me pasó en esta parte de acá es de que acá la secretina, en este caso, estimula la secreción pancreática. Bueno, la secreción pancreática de bicarbonato, pero al mismo tiempo disminuye el ácido gástrico. La secretina disminuye la secreción gástrica, por lo que se sobreentiende, pues, ¿no? ¿Por qué empieza la secretina a actuar? Porque hay mucha acidez. Dice, no, le dice el páncreas, tienes que producir más bicarbonato. Entonces, va a estimular al páncreas que produzca bicarbonato al mismo tiempo que va a decirle al estómago, por así decirlo, le va a decir que disminuya su secreción de ácido clorhídrico. Entonces la secretina sí estimula el bicarbonato en el páncreas, pero disminuye lo que es la secreción de ácido clorhídrico. Entonces cuando les pregunten, por ejemplo, quién estimula, quién inhibe el ácido clorhídrico, ya les hablé quiénes principalmente estimulan. Entonces la secretina lo inhibe. También la somatostatina inhibe la secreción gástrica. Eso era algo a mencionar. Seguimos con lo que es esta parte de acá, secreción pancreática, como mencioné. Ahora vamos con lo que es la secreción biliar. En el caso de la secreción biliar, el hígado y la vesícula biliar. El hígado, la parte de función digestiva, hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Lo que es la bilis, que la bilis es muy importante para lo que son las grasas. Eso sí, las grasas, los lípidos. Pero el hígado en sí, como tal, es una glándula que tiene bastantes funciones, eso no hay que olvidarlo. Tiene distintas funciones, como es en el caso, por ejemplo, de la producción de proteínas plasmáticas, como es en el caso de la albúmina. La producción de proteínas plasmáticas también. Lo que son los factores, la producción de factores de coagulación. Eso es muy importante. El hígado es fundamental para producir estos factores de coagulación, que ya habrán visto en parte cuando vieron todo lo que
son la coagulación, ¿no? Y todo eso, la extrínseca, intrínseca. Sí. El hígado Dame un produce poco, estos tengo factores que de enviar un coagulación documento. y también produce proteínas, Yo te como digo en el que caso de la albúmina. envío. Entonces, es muy importante, por ejemplo, viendo preguntas ¿Me escuchas? en caso clínico, Sí. entender que si falla el hígado por cualquier razón, ya sea por cirrosis hepática, etcétera, cualquier razón, eso va a disminuir los factores de coagulación, entonces va a hacer que la persona sea más propensa al sangrado, o si tenga un episodio de hemorragia. Entonces eso es importante mencionarlo. También el hígado, como produce la albúmina, si es que falla el hígado por cualquier motivo que les pongan en una pregunta, tiene tal persona tal enfermedad en el hígado, entonces eso también, al disminuir la albúmina, va a hacer que pueda esta persona tener edemas, ¿no? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Más allá de la función como tal, de la bilis y todo eso, hay que tener en cuenta las demás funciones de lo que es el hígado, porque puede también en ciertas patologías o en ciertas preguntas, tipo caso clínico que les hagan, tenerlo en cuenta. Que si falla el hígado, no solamente que afecta a la bilis y afecta a la digestión de lípidos, sino que afecta muchas cosas. Incluso el hígado también es importante para el metabolismo de la hemoglobina, porque la almacena, ¿no? En forma de ferritina y más funciones que tiene el hígado. Pero esas son las principales, las que les mencioné. Entonces, el hígado, en el caso de la bilis, es importante porque se da lo que es la emulsificación de grasas. ¿Qué pasa? Que los ácidos biliares, ¿ok? Los ácidos biliares se van a, convertir todos estos ácidos, se va a unir a la glicina y la taurina, que se van a convertir en lo que era ácidos gluco o tauroconjugados, y luego pasa a lo que son las sales biliares. Son las sales biliares principalmente, también los ácidos biliares, pero principalmente las sales biliares, lo que van a tener una función de detergente, de emulsificación. ¿Qué es lo que va a hacer? Que las gotas grandes de grasa se vuelvan en gotitas pequeñas de grasa. Es por eso muy importante la bilis, en el caso de las sales biliares, para la emulsificación de grasas. Entonces, esta bilis que se va a producir en el hígado y que se va a almacenar en la vesícula biliar, hay que tener en cuenta cómo está compuesta. La bilis tiene sales biliares, vamos, en segundo puesto están las sales biliares en su composición, pero en sí la bilis, cuando recién sale del hígado, tiene un montón de electrolitos y un montón de agua. No es puro sales biliares, la bilis tiene agua, tiene electrolitos y tiene más líquidos, ¿no? Pero en este caso es principal mencionar lo del agua, porque es gracias a eso que la bilis bien sale del hígado, esté llena de agua, llena de electrolitos, que cuando pasa a la vesícula biliar, esta pueda concentrarse, es decir, que va a empezar a reabsorber toda esta agua, empezar a reabsorber algunos electrolitos para que la bilis pueda empezar a concentrarse. Eso es algo importante que hay que mencionar. La concentración de la bilis se da gracias a esta reabsorción del agua, de electrolitos como el sodio, que se puede ver acá, como electrolitos como el cloro, como el bicarbonato. Es gracias a eso que se puede concentrar la bilis. Y algo más a mencionar es de las dos hormonas que les estaba hablando, que eran muy importantes para el caso del páncreas, que es la secretina y la colecistoquinina. Acá también tienen un papel fundamental. La secretina, principalmente, estimula lo que es la secreción ductal del hígado. ¿Y qué se secreta en los ductos del hígado? En los ductos del hígado se va a empezar a secretar también bicarbonato y agua, gracias a esta secretina. Es por eso que si, por ejemplo, les pueden preguntar, ya tenemos en claro, ¿no? La secretina ayuda a aumentar el bicarbonato y por ende, bicarbonato y agua en el páncreas, y por ende el volumen de la secreción pancreática. Pero la secretina también va a ser importante para poder, en este caso, aumentar lo que es la secreción, en este caso, en la bilis, ¿okay? En la secreción, en los ductos del hígado de la bilis. Entonces, si les preguntan, ¿la secretina estimula lo que es el aumento del volumen de la secreción en el hígado de la bilis? Sí, la secretina eso es lo que hace, pero eso es a través de los ductos. Y después tenemos la colecistoquinina. La colecistoquinina en el páncreas estimulaba a la secreción de enzimas proteolíticas, pero en lo que es el hígado y en la vesícula biliar va a ser más importante la vesícula biliar. En la vesícula biliar lo que va a producir es la contracción de
de esta misma, así como la relajación del esfínter de Oddi. Todo esto, al contraerse la vesícula biliar, va a pasar, ¿no?, por su conducto y va a llegar a lo que es la segunda porción del duodeno. Se va a relajar el esfínter de Oddi como una puerta, ¿no? Se va a abrir y toda esta bilis va a llegar a lo que es el intestino delgado. Es por eso muy importante la colecistoquinina. Ya vimos su función en el páncreas y también acabamos de ver su función en lo que es la contracción de la vesícula biliar. Igual con la secretina. Estas dos hormonas son muy importantes en el caso de la bilis. Y pues llega al intestino delgado todo esto. Llega el jugo pancreático, llega la bilis y llega la propia secreción del intestino delgado, que en la siguiente diapositiva lo vamos a ver. Pero antes de pasar al intestino delgado, quería mencionar algo importante que son los cálculos biliares, que es una patología en este caso muy común de lo que es aquí en la vesícula biliar. ¿Qué es lo que sucede? Que, como les decía, las sales biliares, ¿no?, funcionan como detergente. Aparte de eso, también ayuda que de cierta forma el colesterol que está ahí se pueda volver semisoluble. Eso es lo que ayuda, que esté dentro de la solución, que esté semisoluble, porque el colesterol en sí es insoluble. Entonces, las sales biliares son fundamental para que este colesterol pueda estar en este estado. Pero, ¿qué pasa si es una persona que tiene una dieta alta en lo que son grasas? Pues que empieza a aumentar el colesterol, pero todo es un equilibrio. Entonces, si aumenta ahí demasiado colesterol, este colesterol va a empezar a precipitarse y a formar estos cálculos biliares. Eso es principalmente el motivo por el que se forman cálculos biliares, por el exceso de lo que es el colesterol en la bilis, por una dieta alta en grasas. Es el principal motivo, pero también hay otro, que puede ser que empiece a dañarse el epitelio y por ende empiece a atrofiarse lo que es la mucosa, en este caso de la vesícula biliar. Entonces empieza a atrofiarse todo esto por cualquier motivo, y el modo que se va a atrofiar va a empezar a haber una reabsorción excesiva de lo que es agua y sales biliares. Entonces, si disminuye estas sales biliares, disminuye el agua, va a provocar que estas sales biliares no puedan, en este caso, mantener el colesterol semisoluble, y como no hay agua, pues va a empezar a precipitarse el colesterol y empezar a formar estos cálculos biliares. Esos son los dos principales motivos por los cuales se forman los cálculos biliares. Ahora sí, y la secreción de bilis entre 600 mililitros a 1 litro. Eso es lo más importante acá que entiendan. De nuevo, a modo de resumen, solamente para que no se olviden, la secreción biliar es importante para la emulsificación de grasas a través de las sales biliares. Actúa como detergente. Pero no solamente eso, sino que lo que hacen las sales biliares, que es disminuir, ¿no?, la tensión superficial y hacer estas gotas de grasa más pequeñas. Esa es la función principal de la bilis. Pero, asimismo, hay que entender que esta bilis puede, en este caso, almacenarse y concentrarse en la vesícula biliar. ¿Gracias a qué? A la reabsorción de agua, a la reabsorción de electrolitos como sodio, y que la secretina es importante para lo que es la secreción de bicarbonato y agua en los ductos del hígado, y eso aumenta el volumen de la bilis. Y también importante de la colecistoquinina para la contracción de la vesícula biliar. Y la última parte es hablar de la secreción del intestino delgado. Bueno, del intestino delgado también hablaremos un poquito del intestino grueso. En este caso, el intestino delgado, vamos a tener las células caliciformes que van a producir moco, los enterocitos que van a producir distintas enzimas digestivas que están acá mencionadas. Y bueno, las células de Paneth y también las enteroendocrinas, que ya les iba explicando. Las células que producían la colecistoquinina la colecistoquinina se produce en el duodeno, en el yeyuno, ¿okay? Se produce en el intestino delgado, eso sí hay que entenderlo, que era producida por estas células, que también se le llama células SI, células CCK o células SI, y también produce lo que es la secretina por las células S. Entonces, eso es lo más importante en caso de su secreción del intestino delgado. Ahora bien, ¿qué más hablar en el caso del intestino delgado? Es que se va a secretar cloro y bicarbonato. Y esta misma secreción de cloro y bicarbonato va a ayudar justamente a un arrastre del sodio,
y el agua ingresa por ósmosis. Es así como se forma este líquido acuoso en el intestino delgado. Ah, y lo que les mencionaba de las glándulas de Brunner. ¿Okay? Las glándulas de Brunner son importantes que tengan una secreción alcalina, moco en este caso. ¿Para qué? Para poder proteger lo que es el intestino delgado. Y el sistema simpático inhibe las glándulas de Brunner. Es por eso que, por ejemplo, las úlceras pépticas. Entonces, si hay algún mecanismo patológico que afecte el moco en el intestino delgado, ¿okay? La producción de moco en el intestino delgado, pues va a ser más propenso a que se den estas úlceras. Y en parte de lo que es bueno, eso nada más, el intestino delgado. Y lo que es en la parte del intestino grueso, es importante la secreción de moco para justamente mantener unida lo que es en este caso la materia fecal en el intestino grueso, ya cuando se va a excretar, ¿no? Las heces. Y hay distintos mecanismos, en este caso hablar de las infecciones, bueno, sí, lo van a ver en microbiología, pero es interesante que cuando se ve atacado el sistema digestivo en esta parte del intestino por distintas bacterias, por distintos microorganismos, va a empezar a dar lo que es la diarrea, va a empezar a secretarse este líquido acuoso, va a empezar a secretar moco, va a secretar agua, pero más que todo lo hace para protegerse, ¿ok? Lo hace a modo de protección. Eso es lo más importante de mencionar en lo que es la secreción del intestino grueso, que cuando se altera, ¿no? Por microorganismos puede dar lo que son las diarreas. Y eso es todo, mis referencias el Guyton, y muchas gracias por haberme escuchado. Esto. Gracias.